Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Aleluya. Bueno es estar en la casa del Señor. Hoy sigo conversando con ustedes acerca de la autoridad del nombre. Y hoy quiero compartir la predicación acerca de la autoridad delegada. Así que vamos a durar unos días conversando en la autoridad del nombre, de la autoridad delegada. Vamos a compartir a partir de ahora. Así que vamos a orar juntos en esta mañana. Póngase de pie, usted es muy amable. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor que fluye a nuestro favor. Gracias porque tiene cuidado de nosotros. Gracias por esta generación. Yo sé que hace cosas extraordinarias, Señor, en nuestras vidas. Completa tu obra. Queremos rendirnos esta mañana. Rendir el conocimiento, Señor. Queremos rendir todo lo que somos, lo que sabemos delante de ti. Rendir nuestras voluntades delante de ti. Oh Señor, para que tú renueves nuestras fuerzas. Señor, para que levante al caído. Oh Señor, para que sane los corazones y las emociones. Para que nos guíe conforme a tu diseño. Señor, establece tu orden en nuestras vidas. Establece tu orden en cada vida en esta mañana. En los matrimonios, Señor, en las familias, establece tu orden, en las finanzas, en la vida personal e individual, la vida colectiva de la casa. Establece tu orden. Todo conocimiento viene de ti, toda ciencia viene de ti, toda revelación viene de ti. Y tú nos das la capacidad para nosotros obedecer por medio de la transformación de nuestro espíritu. Eres poderoso, queremos obedecerte, queremos aceptar tu señorío. Queremos que tu Espíritu Santo se enseñoree y nos guíe. Queremos hacer tu voluntad. Queremos renunciar a lo nuestro, a nuestros deseos. Renunciar a todo pecado, a toda iniquidad, a todo comportamiento inapropiado, a toda palabra, Señor, que esté fuera de tono. Queremos entregar nuestro comportamiento, nuestra conducta, todo queremos rendirlo delante de ti para que te perfeccione. Perfecciónate, Señor. Aleluya. Trae perdón, trae restauración para gloria de tu nombre. Renueva las fuerzas. A los matrimonios que están cansados, renueva las fuerzas. A las familias que están estresadas, renueva las fuerzas. En el nombre de Jesús. Señor, aquellos que ya no tienen deseo de seguir luchando, que están a punto de rendirse, pero no a ti, sino a la situación, dale fuerza, nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Tú eres Salvador, eres poderoso, eres majestuoso, eres digno de gloria, eres nuestro guiador. Estás ahí, aun cuando estás en silencio, estás ahí.
las cosas no están saliendo como pensábamos, estás ahí. Oh Señor, glorifícate en los procesos. Aquellos que están viviendo procesos difíciles, emocionalmente están caídos, están dolidos, han sido dañados, están desesperados. Dale sabiduría en el nombre de Jesús, entendimiento, nuevas fuerzas por la palabra. En el nombre de Jesús hay visitación de Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Oh Padre, queremos dar alabanza y renunciar a las quejas. Queremos romper con el pasado. Todo espíritu generacional que ha operado y que está produciendo amargura en este tiempo, en el nombre de Jesús, se producen rompimientos importantes. No arrastraremos más esas maldiciones generacionales. Rompemos con ella hoy. Hay un nuevo ser que tú has creado en nosotros. Hoy tu Espíritu Santo ha tomado el control. Somos lo que tú has dicho de nosotros. No somos lo que dijeron nuestros padres. No somos lo que dijeron los abuelos. No somos lo que dijeron nuestros antepasados. Somos el diseño tuyo, Señor. Aleluya. Aleluya. Que en esta mañana comencemos a vernos como tú nos ves. Y aunque la situación, Señor, no parece ser afortunada, pero creemos en la palabra. Oh, en los acontecimientos, cuando Elías manda al criado a ver si hay posibilidad de lluvia. Y el criado entrenado sabía de qué lado se pone la nube cuando va a llover. Y entró en crisis porque cada vez que iba no había ninguna posibilidad. Y él le decía que vaya hasta que encuentre la respuesta por la cual ha sido enviado, porque tiene que llover. Estamos esperando esa lluvia abundante. Oh, y el criado, después de dar tantos viajes, dice: ve una pequeña nube. Oh, gloria a Dios. Si viste la nube, corre porque te mojas. Oh, Señor, estamos esperando esa lluvia abundante, ese propósito que tiene con nosotros. Queremos asumir la disciplina, Dios. Queremos asumir el proceso y queremos esperar en ti sin desesperarnos. Queremos rendir nuestro lenguaje hoy. Mi lenguaje debe ser conforme a tu palabra. Debe ser conforme a tu diseño, a lo que tú has sembrado en mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Perdona todo pecado, se restaura. Oh, se rompe con el pasado, con toda amargura, con toda tristeza, con todo propósito. En el nombre de Jesús. Revolución en esta hora, revolución internamente. Quebranta. Oh, en el nombre de Jesús se rompe hoy todo peso, todo yugo. Lo ama, Saelia. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús hay un rompimiento importante que tiene que producirse internamente para que la atmósfera cambie. Oh, poderoso Señor, en el nombre de Jesús se establece en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, todo pensamiento contrario, toda maldición, toda persecución, toda influencia, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Oh, inyecta Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario. Oh, gloria al nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
a causa de la unción se pudrirá el yugo. Ahora fluye lo de Dios. Fluye en el hogar, fluye en el matrimonio, fluye en el empleo, fluye en la vida. Cambia la atmósfera. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, toda desesperanza se rompe hoy. Quebrantamos la desesperación, la amargura, la tristeza, la confusión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso para transformar las vidas, para cambiar. Oh, a tu nombre doy gloria y honor. Poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso Señor. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, eres quien nos sustenta. De ti dependemos. Oh, trastorna la atmósfera interna de cada hermano, de cada hermana, de cada matrimonio, de cada familia. Oh, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Honor a ti, Señor. Honor a ti, Señor. Honor a ti, Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es digno de gloria. Eres mi libertador. Aleluya. Bendito es el nombre. Y la predicación que inicio hoy acerca de la autoridad delegada. Y así dice el texto de hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27 y 28, dice el texto sagrado. En el nombre de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amén. Muy amable, pueden sentarse. Hablamos hoy con ustedes acerca de la autoridad delegada. Es un concepto que hemos hablado antes y que ustedes manejan. La autoridad delegada tiene que ver con el poder de gobernar, equivale al concepto de mayordomía, el derecho de ejercer poder. Para los griegos, autoridad delegada es como socia, la idea es de mayordomía. Cuando recibimos que nos delegan alguna responsabilidad, y a todo el que le delegan una responsabilidad, un día pueden decirle: ¿qué has hecho con aquello que has recibido? La expresión de los talentos es una expresión muy acorde con la autoridad delegada, porque se distribuyeron cosas para ser administradas. Y eso ocurre con los ministerios, eso ocurre con la actividad que hace la iglesia como tal, porque hay una autoridad delegada sobre la iglesia como institución, como embajada del reino de Dios, y una autoridad individual para nosotros como iglesia operar. Poder. La autoridad delegada tiene que ver con poder, y el poder es la investidura que capacita a una persona para cumplir una misión. Es un poder extraordinario, dunamis, que es capaz de producir transformación. Y esa es la dinámica que se ha depositado en nosotros. Una palabra poderosa que se multiplica, que crece en la vida, que la recibe y que opera
y es capaz de destruir cualquier cosa que esté establecido. Y esto es importante en el reino de Dios, porque para que el reino de Dios se establezca, ya las tinieblas se ha establecido antes. Por el pecado de Adán y el contrato que hace Adán con el enemigo, y eso es un contrato espiritual, ya él tiene cierto derecho y él se ha establecido en la descendencia de Adán. Entonces, para poder establecer el reino de Dios se necesita tener autoridad delegada, se necesita tener poder para poder destruir lo que ya está antes y poder establecer. Aquí hay que desarraigar, hay que desestabilizar para poder establecer el reino de Dios, porque ya alguien ha ocupado esa posición en el corazón del ser humano y está operando en el ego del ser humano mediante la naturaleza concupiscente, y necesita aquella persona que ha sido comisionada para una misión y que se ha delegado sobre él autoridad, tiene que tener poder para desestabilizar las tinieblas y establecer el reino de Dios. Es quitar y poner. Y hay mucha gente que por eso no han podido tener éxito, aun cuando tienen tiempo considerable en la iglesia, porque no han podido desalojar todavía lo que ha operado desde siempre en la familia y en su vida para que el reino de Dios pueda establecerse. Cuando el reino de Dios se establece, las cosas son diferentes. Y entonces ahí está, en la autoridad delegada viene ese poder que es capaz de transformar. Aleluya. Aleluya. Y justamente eso es lo que nos hace falta, es más transformación. A todos lo que nos hace falta es mayor rendimiento para que se complete la obra, en este caso. La mayordomía implica responsabilidad y sumisión jerárquica. Cuando hay autoridad delegada, entonces debe haber sumisión jerárquica, porque hay alguien que está sobre nosotros, que nos delegó. Y Pedro, cuando habla, refiriéndose a los pastores, le dice que el príncipe de los pastores se va a presentar un día. Entonces, esa es la dinámica. Hay alguien que está por encima de los que estamos dirigiendo y gobernando, a quien hay que dar cuenta, porque el concepto mayordomo es el que no es dueño, sino que administra. Aleluya. Igualmente, toda función que se ejerce en autoridad delegada es un concepto de administración, de mayordomía. Pero el Señor en su misericordia nos ha investido, ha puesto una investidura importante en nosotros, nos ha posicionado, porque la investidura tiene que ver con posicionamiento en una actividad o dignidad de importancia colectiva que no puede ser ejercida indistintamente. Cuando la autoridad es delegada en alguien, le están dando una investidura, le están invistiendo para ejercer una función que no puede ser ejercida por cualquier persona que quiera, sino solo por aquellos que han recibido la investidura. De ahí que existe en los países del mundo, para la mayoría de las carreras, lo que se conoce como el S4. ¿Verdad? Y ustedes, por ejemplo, los que han estudiado Derecho saben que aunque se graduaron en la universidad, tienen que ir a una juramentación. En este país hay un diseño de esa manera, una juramentación, que es donde, aunque se han investido ya para ejercer el derecho, van a una juramentación previamente establecida y luego reciben el permiso para operar. Y eso es autoridad delegada. Ese es el concepto de la investidura. El que ha recibido autoridad delegada tiene una investidura para ejercer un tipo de actividad que no se le permite indistintamente a la gente ejercer como quisiere. Aun cuando se han graduado, necesitan un permiso de operar en el Estado. Otros países tienen acuerdo, hay acuerdo entre países que le permite ejercer una carrera. Usted se graduó aquí, puede ejercer en otro sitio, pero hay países que aún así usted tiene que hacer una validación en ese país para usted poder ejercer. Entonces le están dando investidura, le están dando autoridad para usted ejercer. Y así es el reino de Dios. Las cosas que los diseños de la tierra vienen dados a partir de lo que existe en el cielo.
Aleluya. El Señor ha dado autoridad, y autoridad tiene que ver con gobierno, tiene que ver con dirección. Por eso los gobiernos constitucionales del mundo, el pueblo, por medio de elecciones directas, le da autoridad. Un gobierno constitucional tiene la autoridad delegada por el pueblo, y él a su vez tiene autoridad para delegar funcionarios. Y el concepto del pueblo gobierna, o concepto de democracia, viene de ahí, que aunque no existe en la praxis la democracia, pero debería ser así. En los gobiernos que ejercen de manera constitucional libremente, debería existir la democracia. Y no existe necesariamente la democracia, porque aunque el pueblo elige, pero no siempre el pueblo gobierna o disfruta de algunos privilegios, porque en la democracia los privilegios son universales para todos, no solo para el grupo de poder que opera en un momento determinado. Y por eso no existe en el concepto amplio la democracia. En esto tiene autoridad para delegar funcionarios nacionales y consulares. O sea, ese gobierno que el pueblo ha dado autoridad tiene, que le ha, mediante el voto, tiene una investidura para él nombrar funcionarios en el país y los representantes fuera del país. En cambio, las monarquías, la dinámica de las monarquías es diferente, porque en la monarquía no, aunque hay monarquías constitucionales, pero el concepto no es para la monarquía, sino porque tiene algunos poderes del Estado que gobiernan simultáneamente, pero el rey no está sujeto a elecciones directas, sino que es por descendencia o por dinámica que existen en las monarquías, que pudieran diferir una de otra. Pero hay una investidura que es traspasada de uno a otro, en descendencia. En el caso del Señor, nuestro Señor tiene autoridad por dos razones que he conversado con ustedes en estos días. Y es la autoridad de creación. Él nos ha creado y tiene autoridad sobre aquello que Él ha creado. Pero también tiene la segunda forma de autoridad, es por redención. Nos ha redimido. O sea, nos ha creado, pero también nos ha comprado a precio de sangre. Y eso le da a Él autoridad para ejercer sobre nosotros. El texto bíblico, un dato interesante que se presentó: Jesús entró al templo y se quitó la correa. Ustedes conocen ese concepto. Ustedes saben que aún hoy los templos se han convertido en mercado puro, donde la gente hacen atarrifas y venden cosas en el mismo templo. No estamos hablando en el área, no, en el mismo templo venden cosas, traen una tómbola un domingo y le venden número a la gente, hacen rifa literalmente, lo único que no pagan impuestos. O sea que la lotería está mejor organizada que lo que hacen esa tómbola. O sea que eso es un libertinaje extraordinario. Se habla de temas que si en realidad son bíblicos, no son necesariamente oportunos de conversar. Y entonces Jesús se quitó la correa. Dijo, pero ¿y qué desastre es esto? Han convertido la casa de Dios en casa de ladrones. Y le dice, pero este lugar fue diseñado para venir a adorar a Dios, no para hacer negocio aquí. ¿Qué está pasando? Y este desastre, que aquí no hay quien gobierne. Aquí no hay nadie que dé órdenes. ¿Qué pasó? Y se atrevió y comenzó a volcar mesas y tiró. Había gente cambiando dinero. Había animales en jaulas. Y comenzó a soltar y se armó un corredero en el templo. Y fueron y le dieron la noticia a los sacerdotes. El hombre se va, pero luego regresa con su carita limpia al templo. Y dice, míralo aquí. Y ahora viene a enseñar en el templo. Y entonces se reúnen y oye, ¿quién te dio autoridad a ti para que tú hagas eso? ¿Quién te mandó a hacer eso? Es sumamente interesante la conversación con Jesús, que va a enderezar lo torcido. Y Él no solamente endereza lo torcido, sino que allana el camino
para que lo torcido no se salga del camino. Y entonces al verlo a él ministrando de esa manera y haciendo esas cosas que gente que eran supuestamente espirituales y que tenían cierto doctorado y formación estaban ciegos, no veían lo que estaban haciendo porque eran cómplices de toda la dinámica de la corrupción que pasaba en el templo. Y entonces cuando él se levanta y comienzan esos animales a correr, la moneda volando, la mesa virada, alguien va a dar la noticia a la autoridad, porque hay una autoridad eclesial y una autoridad gubernamental. Y entonces van a dar la noticia, pero ¿y este tipo de dónde salió? ¿Quién dijo? ¿Quién le dice a él que haga eso? Y lo rodean. Cuando intenta también enseñar en el templo, ese mismo texto lo registra Lucas, que escribe a los griegos en el 21, lo registra parecido. Y él dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, no solo en la calle anunciaba la palabra y el evangelio, sino que también en el templo tomó oportunidad para hacerlo. Y entonces ahí es donde van y lo acorralan. Dígame, ¿quién le dio autoridad a usted? ¿Quién dijo que usted puede venir a hacer eso? ¿Quién le dijo a usted que usted puede venir a pasar por encima de la autoridad que ha sido delegada para hacer ese desorden que usted está haciendo? ¿Quién dijo que puede hacer eso? Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso? Jesús tiene autoridad porque nos ha creado, ¿okay? Tiene autoridad, y el pueblo de Israel, Jesús tenía autoridad porque Él le entregó esa tierra y se la entregó bajo contrato. Tenía autoridad porque Él era el Señor del templo. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Tiene autoridad sobre mí porque Él me creó y es dueño de mí. Y entonces Él tiene autoridad sobre mí porque me creó, pero también tiene autoridad porque me redimió. Porque me compró a precio de sangre. Y entonces ese es el concepto de señorío de Cristo. Entonces ahí se complica la cosa y ese es el concepto de autoridad. Ejercer, pero él no podía ejercer según la normativa jurídica y eclesial de Israel porque él no estaba investido para eso humanamente. Y lo que él hace entonces cuestionado. ¿Qué pasó contigo? Y un dato interesante que se refleja de la autoridad delegada es cuando Jesús va donde Pilato. Dice en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿De dónde eres? Se queda callado. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? El concepto es, ¿no me responde? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Dato interesante. Porque sobre Pilato estaba la investidura del gobierno romano. Él era gobernador. Significa que la máxima autoridad que había en ese momento en Israel, porque era provincia, había sido colonizado por los romanos, la máxima autoridad es el César, y quien representaba a César era Pilato, o sea que era Pilato. Y entonces Pilato le dice, ¿tú no sabes de autoridad? ¿Tú no conoces el concepto que soy una autoridad? Y yo tengo poder para dejarte libre o para llevarte a la cruz. Sobre mí descansa. Dice, tú deberías conversar conmigo. Deberías responderme, deberías ser amable conmigo. Y ahora no me da ninguna respuesta. ¿Qué pasa contigo? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. Aleluya. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Si bien es cierto que tú representas al César y que tú tienes poder para gobernar,
Sin embargo, sobre mí tú no tienes autoridad. Aleluya. Heredó, dice el texto, mayor nombre que el de los ángeles. La autoridad se concentra en Jesús y nada ni nadie está por encima de él. Y en el concepto, ya saben, de la Trinidad de Dios, el Padre, y Jesús habla considerablemente del Padre. Son uno en sustancia, en voluntad. Son una sola persona. O sea que en términos jerárquicos mencionamos el Padre, pero el Padre y el uno son. Ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuere dada de arriba. Dice, de arriba. Y el concepto de arriba posiblemente no lo entendieran, porque arriba puede ser el César, pero no se refería al César, se refería al Padre. Ninguna autoridad tiene sobre mí si no te fuere dado del Padre, es el concepto. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, el problema no es contigo, Pilato, no es contigo, no es contigo. El problema es con el que me trajo aquí y tiene mayor pecado, porque está entregando al Señor a quien él supuestamente sirve. Y de ahí la palabra profética en ignorancia del sumo sacerdote. Es necesario que uno muera por todos y no que todos muramos. Él se estaba refiriendo no en el concepto espiritual, pero es una palabra profética en términos espirituales. Él se estaba refiriendo, si no entregamos a este hombre, los romanos van a venir a destruirnos. Sin embargo, espiritual sí funciona el concepto, porque todos estábamos perdidos, no teníamos esperanza, ni había salida para nosotros. Y en el sacrificio de Cristo hemos tenido una nueva oportunidad de vida. O sea que Él se entregó y murió, pereció Él solamente para que no todos sigamos en manos del infierno y para que no todos perezcamos, sino que tengamos una oportunidad. Bendito es el nombre de Dios. El sumo sacerdote está diciendo eso, pero no necesariamente él está consciente de lo que está diciendo, porque él se refería de forma humana. Ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dado de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Entienda esto. El gentil entendió cuando habló con Cristo, y el religioso comenzó a gritar: no lo suelten. Dice que el religioso pudiera malinterpretar hasta la palabra sana que se le da en amor para que sea salvo. Observe eso. Y entonces el gentil, que no es del pueblo de Dios y que no tiene tanto conocimiento, aunque ya había tenido una conversación con la esposa acerca de lo que ella estaba percibiendo, y eso es importante. Las mujeres a veces están percibiendo cosas en los líos que nos estamos metiendo, espiritual y físico, que nosotros por nuestro nivel de ceguera no lo entendemos. Viejo, pero escucha, detente, ya cállate, observa, detente un momento y escucha lo que te están diciendo. ¿Qué le dice la mujer a Pilato? Le dice: mira, yo he tenido un sueño medio difícil con ese señor y yo no veo oportuno que tú te metas en lío, porque yo siento como que si un hombre es santo. Y entonces esto de alguna manera le trabaja. Cuando conversas con Jesús, él entonces entiende lo que Jesús le está diciendo. Dice: no, tú no eres culpable, los culpables son aquellos que me han entregado a ti. Ya sabemos que Jesús vino para salvarnos y que Él debía ir a la cruz, pero no tenía su pueblo que entregarlo. Eso tenía que ocurrir, pero no tenía que ser. Alguien va a entregar a una persona, pero tú no tienes que ser el delator. Tú no tienes que ser el que tiene maldad. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo:
si a este suelta, no eres amigo del César. Dice, si lo suelta, te vamos a calentar con el César, con el rey. Porque tú estás uniéndote con alguien que se hace similar al César. En otra palabra, está traicionando al César. Si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Dice. Si lo sueltas es porque tú te has sublevado contra el César, porque él se está haciendo rey. Y ya saben, Cristo es rey, Cristo es profeta y Cristo es sacerdote. Y sobre la iglesia está la unción que está en la cabeza, que es Cristo. La unción del rey está sobre el pueblo. Y observamos aquí el concepto de autoridad. Había una autoridad delegada en él y a él lo están acusando de no ejercer la autoridad. A Pilato le están acusando de no ejercer la autoridad que había sido delegada en él, sino de hacer trama con los contrarios. Y por eso el pueblo utiliza una palabra sagaz para convencer y le dice, pero tú te has ido del lado de lo contrario, porque él se hace rey y todo el que se hace rey, entonces es enemigo del César. Es un rey paralelo el que tú estás permitiendo aquí. Entonces ahí ya él se desliga del asunto y se da cuenta que ellos estaban determinados a la crucifixión de Cristo, que fue para beneficio nuestro, pero no necesariamente tenían los judíos que entregarlo. De ahí que la apología que hace el profesor Voss acerca de Judas, él hace una apología interesante donde él está planteando que Judas fue calumniado, que no entregó al maestro, sino que fue los romanos que lo crucificaron. Él hace la apología a partir del concepto que está emitido aquí, porque al final quien aparece crucificando a Cristo son los romanos. Y entonces en la defensa que hace el profesor Juan Bosch acerca de Judas calumniado, que es un material que para los estudiantes del Instituto de Liderazgo deberían leer, es importante. Se trata de eso. Dice, no, Judas fue calumniado porque quienes llevaron a Jesús a la cruz fueron los romanos, porque él competía con los romanos. La verdad es que él también entró en competencia con los líderes del pueblo. Lo hizo cuando entró al templo, lo hizo cuando salía a la calle, todo el mundo seguía detrás de él. La gente no estaba muy interesada en consultar a las autoridades del pueblo acerca de sus problemas personales o acerca de sus necesidades, sino que iban donde Jesús. Y eso generó un celo que hoy en términos de iglesia se puede considerar como celo ministerial, cuando alguien impide el desarrollo de las otras personas y se inventa calumnias o no tolera la capacidad de desarrollo, la inteligencia, la investidura que está sobre la gente. Y de que Dios usa a cada quien en su lugar, en su momento. Y somos un equipo, y Dios es un equipo en sí mismo. Y entonces se considera como celo ministerial cuando alguien que está en el ministerio impide el desarrollo de las otras personas a quien el Señor ha puesto dones y ministerios. Entonces de esa misma manera hubo celo ministerial por la autoridad que estaba en Jesús y porque el pueblo le creía más a él que a los líderes. Y Jesús significaba para ellos la derrota, porque cada vez se veían más pequeños, porque no entendieron el mensaje ni se unieron con Cristo, sino que lo veían como una competencia. Bendito es el nombre del Señor. Por eso en el Evangelio según San Mateo se registra, el evangelista Mateo que escribe a los judíos registra en el capítulo 7, registra algo interesante. En el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dato interesante.
Ahora ellos están diciendo, están comentando, están ardiendo por debajo. Fíjense, comparar no es bueno, no es saludable, pero el ser humano se dedica a eso. Tiene una relación anterior y quiere compararla con esta relación. Trabajaba en una empresa y ahora quiere compararla con eso. Pertenecían a una iglesia y ahora quieren compararla con esta. No funciona, las comparaciones no son buenas, pero el pueblo lo hizo y esa es la naturaleza del pueblo. Y entonces en esa conversación ellos por debajo ardían y comentaban, y eso llegaba a oído también de los líderes del pueblo. Dice que cuando terminó de dar una enseñanza que tiene que ver con los 2 cimientos, le hablaba de poner el fundamento sobre la roca, que es Él, y poner el fundamento sobre la arena. Cuando Él terminó de registrar y de enseñarle esa parábola, ellos se concentraron, y cuando Él terminó de hablar por esa enseñanza y por otras enseñanzas importantes que ellos habían escuchado de Él, ellos hablan de que Él habla como quien tiene autoridad. ¿Qué significa el concepto autoridad? Aquí viene dada por lo que hemos venido viendo de la mayordomía. Él habla como quien tiene autoridad, porque para el pueblo tiene autoridad el que habla y vive lo que enseña. Y eso está ligado al concepto de la autoridad delegada. Tú tienes autoridad delegada en la misma medida que tú vives lo que enseña. La mayoría de los conflictos en la relación de parejas y en la familia vienen dados porque los cabezas no siempre lo que están enseñando lo están viviendo. Se parece al médico que le está aconsejando al paciente acerca de los peligros del humo en sus pulmones. Le pide el médico al paciente se le queda el carnet y cuando regresa, se encuentra el médico con un cigarro prendido. Aleluya. O le puede pasar, como me contó alguien cercano, que le pasó a un familiar suyo que es médico y él era médico naturista. Y en un supermercado, unas mujeres que estaban haciendo una dieta lo encontraron con un lechón al hombro y quisieron matarlo. Tuvieron que quitárselo a la gente, a esas mujeres furiosas. A nosotros nos está diciendo que la salud es esto, es aquello, y míralo a él aquí con un cerdo encima que se va a dar vida. Entonces ahí, qué interesante, de eso se trata. Ese es el concepto de la autoridad que están viendo en el pueblo. Ellos dicen, pero que él no habla como los escribas y los fariseos. Porque, los escribas y los fariseos, Jesús dice que eran hipócritas, que recorrían mar y tierra para conseguir un prosélito y luego lo hacían más hijo del infierno que ellos. La palabra que sembraban en la gente se fijaba tanto más que ellos, a tal punto que cuando ellos querían arrepentirse sabían cómo hacerlo, pero el pueblo no le enseñaron cómo arrepentirse. Lo hacían más perdido. Dice que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Así lo describe Jesús. Y entonces ellos enseñaban cosas, pero no la vivían. Y yo creo que aquí es donde como iglesia tenemos que detenernos para analizar el concepto de la autoridad delegada. Tenemos autoridad delegada en la misma medida que nosotros vivimos lo que dice la palabra. Que vivimos sumiso a aquel que nos ha dado la investidura para ejercer. Es más fácil que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos y lo que nosotros le enseñamos. No deje de enseñar, pero también enseñe con el ejemplo. Y se habla ahí del 70-30. No es lo mismo que aquella ley del 80-20 que se aplica en los gobiernos, en las iglesias, en el liderazgo,
y todo eso, sino esta es de padre e hijo, el 70-30, que ellos de lo que le decimos escuchan 30 y de lo que nosotros hacemos viven 70. Se le fija el 70 y ese es el concepto aquí, el de la autoridad delegada, cuando alguien vive lo que está enseñando. Y eso es sumamente importante porque está muy ligado al concepto de mayordomía. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no está enseñando como las autoridades debidamente investidas. Él tiene una diferencia entre lo que dice. Sentimos que lo dice con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba enseñando y la vida que tenía Jesús, ellos la comparaban. Y entonces aquí podían entender más fácil el concepto. Nosotros necesitamos pasar de lo que decimos, el concepto de filosofía, a la praxis. El concepto de la religión a la praxis. De ahí que Santiago confronta a la iglesia en el momento y le dice, si alguno se cree religioso debe tener cierto control de su lengua. Si alguno se cree religioso debe asistir a los necesitados que son representados por las viudas y los huérfanos. Si alguno se cree religioso debe limpiarse de toda mancha que produce el pecado. O sea, eso es lo que está diciendo, pasar de la teoría, de la filosofía, de la religión a los hechos, que es lo que va a dar autoridad. Santiago analiza tres puntos importantes que le dan autoridad al creyente y que debe atravesar para salir de la religiosidad, y es refrenar su lengua del mal. Parece que Santiago se enfoca considerablemente en analizar la lengua. Parece que él había vivido esas experiencias difíciles con la gente que tienen lengua suelta y con creyentes en las iglesias que son capaces de acabar con todo el mundo y son capaces hasta de dar pela de lengua, y lo menos que le enseñan a sus hijos es alabar a Dios. Parece que él había tenido esa experiencia y él lo analiza considerablemente, y dentro de los puntos que pone aquí, él señala 3 puntos que hacen que pasemos de la religiosidad a la praxis, que creo que ya lo habían visto. El pueblo lo había visto en los escribas y los fariseos, y por eso decía que Jesús tenía autoridad. Porque para tener autoridad hay que refrenar la lengua del mal, hay que dejar de hablar mal de las otras gente, herir a la gente con palabras y herir su estima e insultar. Eso quita autoridad y por eso no podemos ejercer, y por eso muchas veces no tenemos éxito y nos preguntamos, ¿por qué no tenemos éxito? Refrena tu lengua del mal. Comienza por ahí. El segundo punto importante que Santiago está presentando es el de que el que tiene la autoridad delegada, para poder ejercer autoridad, necesita compartir lo que tiene con el que tiene necesidad. Los escribas y los fariseos no hacían eso. Por el contrario, si podían despojar a la gente de lo que tenían, lo hacían con toda facilidad. Y el tercer punto que va a darnos autoridad para poder ejercer es guardarnos de la mancha del pecado, guardarnos de la mancha del mundo. Es como dejar de ser mundano en los pensamientos, en el comportamiento, en la forma de vida, dejar de ser mundano. Y para que la mancha del pecado no permanezca, para que la mancha del mundo no permanezca en nosotros, hay una sola manera. Y lo compartí en la predicación. Concluí justamente la predicación de ayer con esa expresión, donde Salomón está diciendo que para poder tener éxito tenemos que confesar, que es el concepto de arrepentimiento, y que tenemos que apartarnos para tener éxito. No es suficiente con solo confesar nuestros pecados, con solo arrepentirnos, sino que va a ser eficiente cuando nos apartemos. Hay que confesar y apartarse para ser prosperado. Y así justamente tengo que entrar al final de la predicación de hoy por causa del tiempo. La autoridad que ha sido delegada en nosotros va a ser ejercida en la misma medida que nosotros somos capaces
de estar sumiso, de tener sumisión a la jerarquía establecida debidamente por el Señor. De lo contrario, yo puedo decir lo que diga, pero le comenté en una predicación acerca del concepto espiritual y de las normas establecidas en el mundo espiritual como Estado de Derecho, que los espíritus saben quién tiene autoridad por la manera de vivir. Ellos saben, y cuando usted le va a dar órdenes o cuando usted va a establecer algo, ellos tienen legalidad y por eso lo están bloqueando. Y lo primero que deberíamos estar pensando, ¿por qué Satanás está bloqueando lo que me pertenece? Eso es lo que tendríamos que ver. Y esa es la oración que está haciendo Daniel cuando se cumple el tiempo de la deportación y debían regresar porque ya el tiempo se había cumplido. Van donde Dios con los ojos abiertos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumple la palabra de Dios en nosotros? Si ya Dios lo ha dicho, que el castigo era solo por 70 años y ya se han cumplido los 70 años. Necesitamos ser libres de este azote. Que se abra la puerta para nuestra salida, pero no había salida en el horizonte. No había ninguna nube. Y Él va a orar justamente por eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar a la hora de ejercer autoridad si nosotros estamos en autoridad. Si nosotros estamos haciendo lo que la palabra está diciendo y si estamos sometiéndonos a Dios. Y si somos capaces de hacer un rompimiento con el pasado, entonces podremos ejercer autoridad. Interesémonos por saber qué está pasando. Interesémonos por el origen de las cosas y por saber qué cosa está impidiendo que se convierta en materia la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa lo está impidiendo? ¿Qué es lo que hay que no deja que eso que se dio en el mundo espiritual se traduzca en el mundo físico? Que esa orden que Dios dio, ¿por qué yo no la he recibido? ¿Por qué no puedo disfrutarla? ¿Por qué yo no puedo disfrutar las promesas de Dios? ¿Qué pasa? Tengo que buscar el origen de eso. ¿Por qué no está siendo efectivo? ¿Por qué yo no estoy siendo efectivo en la autoridad? ¿Qué está pasando? Yo tengo que revisar eso. Y eso es personal, es individual, pero también es colectivo. Cuando se escribe a la iglesia de Éfeso, a las iglesias de Asia, incluyendo la de Éfeso, claro, se le está llamando la atención por una serie de comportamientos que ellos tienen y que no habían tenido el discernimiento para descubrirlo, pero que esas cosas estaban impidiendo el desarrollo de la iglesia. Entonces deberíamos estar pendientes de preguntar al Señor, de detenernos, ¿qué es lo que está impidiendo que tu gloria se manifieste en mi vida? Si tú has dicho que sobre mí será vista tu gloria, ¿qué es lo que está impidiendo que se vea? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se refleja en mí la revelación, la palabra que se ha dado a mi favor? Quiero concluir hoy con una expresión que tengo aquí. En la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Segunda carta a Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dos conceptos importantes está dando el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Ninguna persona que entre en un ejército, que milite en algún ejército, va a agradar a aquel que lo llamó por soldado haciendo malos negocios. Ningún soldado, ningún policía va a agradar al general yéndose de lechuza y escondiendo el fusil entre los matorrales y dejando su posición sola y yéndose. Ninguno que milite en un ejército, en ningún ejército, menos en el ejército de los cielos,
se envuelve en los negocios de la vida. Deja de militar en el ejército para envolverse en cosas personales y de esa manera pensar en que puede agradar al que lo llamó para que milite en ese ejército. ¿Qué atleta va a ser coronado si no lucha legítimamente? Cuando le hagan la prueba de dopaje, van a descubrir que hizo fraude y que no merece la corona. Ese es el concepto, luchar legítimamente. El que lucha legítimamente no utiliza las herramientas, los trucos que utilizan la gente mundana para conseguir las cosas. Ninguna persona que quiere agradar al que lo tomó para militar en un ejército abandona su posición para envolverse en los negocios de la vida. Ningún atleta que quiere tener éxito usa sustancia prohibida en ese deporte, porque tarde o temprano lo van a descubrir y será una vergüenza. Aleluya. Aleluya. Los que tienen autoridad del Señor, que la han recibido, tienen autoridad delegada, no se envuelva en los negocios de la vida para agradar a Dios. Envuélvase en los negocios de Dios y que los negocios de la vida estén por debajo y que estén supervisados y que sean aprobados por Dios. Si quiere ganar en una competencia, no luche de la misma manera que luchan los otros, ni utilice técnicas no apropiadas en el deporte, porque cuando te hagan el examen de dopaje no te va a ir bien. Al final no puede ejercer autoridad. Y ahora sí que concluyo. Y la próxima vez que nos volvamos a ver voy a analizar el texto que le voy a leer. En Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Él tiene poder sobre todo, porque su nombre tiene autoridad y ha delegado esa autoridad sobre nosotros. Así que nos veremos con un nuevo concepto de autoridad delegada en nuestra próxima entrega. Señor, gracias en esta mañana. El honor y la gloria a ti pertenece. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias por darnos una comunidad de creyentes donde podemos compartir. Gracias por darnos una palabra que edifique nuestro espíritu. Queremos ser responsables en la relación contigo. Queremos romper con el pasado. Queremos deshacernos de todo peso y de todo yugo que nos atrasa. Señor, aún en medio de esta crisis queremos mirar al horizonte, porque estamos esperando una lluvia colectiva e individual y creemos que va a llover, que va a caer. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tiene cuidado de nosotros. Guíanos para vivir conforme al principio establecido en la Escritura, Señor, que podamos agradarte, que tracemos bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Tú has quitado la vergüenza de nosotros, has quitado la culpa, has quitado el miedo de nosotros. Y cuando estemos delante de ti, Señor, no tendremos miedo, ni culpa, ni vergüenza. A ti damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios
hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.